En el pueblo de San Miguel de las Cruces, Oaxaca, donde las montañas abrazan las casas de adobe y el viento arrastra secretos antiguos, existe una tumba que nadie se atreve a visitar después del anochecer. Es la tumba de Jimena Ruiz, una joven que fue enterrada hace 30 años con su vestido de novia puesto, sus manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un ramo de azucenas marchitas. Los ancianos del pueblo dicen que quien se acerque a su tumba en luna llena puede escuchar el llanto de una novia esperando en el altar. Pero la verdad, detrás de ese vestido blanco y esa tumba solitaria, es mucho más oscura de lo que cualquiera imagina. Todo comenzó en febrero de 1996, cuando Jimena tenía 23 años y estaba prometida con Rodrigo Castellanos, el hijo mayor de una familia adinerada que controlaba las tierras de cultivo más fértiles de la región. Era una boda arreglada, como muchas en aquellos tiempos, donde las familias unían fortunas y tierras más que corazones. Jimena era hermosa, de ojos oscuros profundos y cabello negro que caía como cascada sobre sus hombros. Pero detrás de esa belleza había una tristeza que todos ignoraban. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La madre de Jimena, Dolores Ruiz, era una mujer severa que había quedado viuda cuando su hija tenía apenas 12 años. Desde entonces, dedicó cada momento de su vida a preparar a Jimena para un buen matrimonio. Una mujer sin marido es como un árbol sin raíces, solía decirle mientras la obligaba a aprender bordado, cocina y modales refinados. Jimena nunca tuvo voz ni voto en las decisiones importantes de su vida. Cuando Rodrigo la pidió en matrimonio, o mejor dicho, cuando su familia arregló el compromiso con la familia Ruiz, ella simplemente asintió con la mirada baja, sabiendo que protestar sería inútil. Pero Jimena guardaba un secreto que hubiera destruido su reputación y la de su familia. Estaba enamorada de alguien más. Su nombre era Daniel Morales, un músico errante que había llegado al pueblo 2 años atrás tocando su guitarra en las plazas y cantinas. Era pobre, sin tierras ni apellido de importancia, pero tenía algo que Rodrigo nunca tendría, la capacidad de hacer que Jimena se sintiera viva. Se veían en secreto en la vieja capilla abandonada a las afueras del pueblo, donde las paredes de piedra guardaban sus susurros y promesas de escapar juntos algún día. «Espérame, Jimena», le había dicho Daniel la última vez que se vieron 3 semanas antes de la boda. «Conseguiré el dinero suficiente y vendrás conmigo. Nos iremos a Veracruz, donde nadie nos conozca. Seremos libres». Ella había llorado en sus brazos, sabiendo que era un sueño imposible, pero aferrándose a esa esperanza como náufraga a un madero en medio del océano. La fecha de la boda se fijó para el 14 de febrero, día de San Valentín, en la iglesia principal del pueblo. Los preparativos consumieron a toda la familia. Se contrató al mejor sastre de la región para confeccionar el vestido de Jimena. Seda blanca importada, encaje francés en las mangas y un velo de 3 metros bordado con hilos de plata. Dolores supervisaba cada detalle con obsesión enfermiza, como si el éxito de esta boda fuera a redimirla de todos sus años de viudez y lucha. Rodrigo, por su parte, visitaba a Jimena cada tarde en la casa de los Ruiz. Era un hombre alto, de 30 años, con mandíbula cuadrada y modales correctos pero fríos. Hablaba de sus planes para expandir los cultivos, de la casa que había mandado construir para ellos, de los hijos que esperaba tener. Nunca le preguntaba a Jimena qué deseaba ella, qué soñaba, qué sentía. Para él, ella era una pieza más en el rompecabezas de su vida perfectamente planificada. Una semana antes de la boda, Daniel desapareció del pueblo. Nadie sabía dónde había ido.
Su casera dijo que dejó su habitación vacía una madrugada sin pagar el último mes de renta. En la plaza, los músicos con los que solía tocar comentaban entre murmullos que había conseguido trabajo en la capital y se había marchado deprisa. Ximena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió a la capilla abandonada cada noche durante 3 días consecutivos, esperándolo bajo la luz de una vela, pero Daniel nunca apareció. El dolor de ese abandono se transformó en algo más oscuro dentro de Ximena. No era solo tristeza, era una rabia silenciosa, una desesperación que crecía como hiedra venenosa alrededor de su corazón. Dejó de comer. Sus ojos perdieron brillo. Dolores, preocupada de que su hija no luciera bien para la boda, la obligaba a tomar caldos y tés de hierbas, pero Ximena vomitaba todo en secreto. «¿Qué te pasa, hija?», le preguntó su madre 2 noches antes de la ceremonia, mientras ajustaba el vestido en su cuerpo cada vez más delgado. «Estás pálida como fantasma». «Nada, mamá», respondió Ximena con voz hueca, «solo son los nervios». Pero no eran nervios, era la certeza de que su vida estaba terminando antes de comenzar. Esa noche, mientras su madre dormía, Ximena escribió una carta. No era una carta de despedida romántica ni un poema de amor. Era algo diferente, algo que años después la gente del pueblo recordaría con escalofríos. En esa carta, con letra temblorosa pero firme, Ximena maldecía su destino y juraba que si la obligaban a casarse con Rodrigo, su espíritu jamás descansaría en paz. «Si me hacen caminar hacia ese altar sin amor, mi alma permanecerá en este vestido blanco para siempre, recordándoles a todos lo que me hicieron», escribió. Guardó la carta en el cajón de su mesita de noche, debajo de un rosario y un pañuelo bordado. La mañana del 14 de febrero amaneció fría y nublada. Una neblina espesa cubría las calles de San Miguel de las Cruces, y los perros aullaban inquietos desde las madrugadas. En la casa de los Ruiz, Dolores despertó temprano para preparar todo. Subió a la habitación de Ximena con una bandeja de café y pan dulce, pero cuando abrió la puerta, lo que encontró la hizo soltar un grito que despertó a todo el vecindario. Ximena estaba tendida en su cama, ya vestida con su traje de novia completo. El vestido blanco resplandecía a la luz grisácea que entraba por la ventana. Sus manos cruzadas sobre el pecho sostenían un ramo de azucenas frescas que nadie sabía de dónde había sacado. Su rostro estaba sereno, casi sonriente, pero sus labios tenían un tono azulado. No respiraba. El médico del pueblo, don Héctor Salinas, llegó 20 minutos después. Examinó el cuerpo con expresión grave y finalmente declaró lo obvio. Ximena había muerto durante la noche. «Parece envenenamiento», murmuró mirando las botellas de medicamentos y hierbas en la habitación. «Probablemente accidental. Quizás mezcló remedios para calmar los nervios». Pero cuando abrió el cajón de la mesita de noche para buscar más evidencia, encontró la carta. Don Héctor la leyó en silencio, palideciendo con cada palabra. Miró a Dolores, quien lloraba histérica aferrada al cuerpo de su hija, y tomó una decisión. Dobló la carta, se la guardó en el bolsillo de su chaleco y declaró oficialmente que Ximena había muerto de un fallo cardíaco debido a la ansiedad prenupcial. Nunca mencionó el envenenamiento ni la carta. Algunos secretos, pensó, era mejor que permanecieran enterrados. La familia Castellanos quiso posponer el funeral, pero Dolores insistió en que se realizara ese mismo día. «Mi hija estaba lista para su boda», dijo entre sollozos. «Será enterrada como la novia que nunca pudo ser». Rodrigo no objetó. De hecho, parecía aliviado de alguna manera extraña que nadie se atrevió a cuestionar. Esa tarde, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, Ximena Ruiz fue enterrada en el cementerio del pueblo con su vestido de novia puesto, su velo cubriendo su rostro pálido, y el ramo de azucenas marchitándose entre sus dedos rígidos. El padre Miguel ofició
una misa breve. Pocas personas asistieron. Los rumores ya habían comenzado a circular, que Ximena se había suicidado, que estaba maldita, que algo antinatural rodeaba su muerte. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, un viento helado sopló a través del cementerio, apagando todas las velas y haciendo que las mujeres se aferraran a sus rebozos. Algunos juraron haber escuchado un llanto suave, como de novia abandonada en el altar, pero nadie se atrevió a comentarlo en voz alta. Esa misma noche comenzaron los problemas. Rodrigo Castellanos no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ximena de pie junto a su cama, con su vestido de novia sucio de tierra, mirándolo con ojos acusadores. «¿Por qué me dejaste morir?», susurraba con voz que parecía venir de muy lejos. «¿Por qué nunca me preguntaste si yo quería casarme contigo?». Rodrigo se despertaba gritando, empapado en sudor frío. Su familia llamó a un curandero, quien hizo limpias con hierbas y rezos, pero nada funcionaba. En el pueblo, otros también comenzaron a experimentar fenómenos extraños. La modista que había confeccionado el vestido de Ximena enfermó de repente con fiebre alta y delirios. Hablaba de manos frías que la tocaban en la oscuridad, de una novia que la visitaba en sueños exigiéndole que deshiciera cada puntada del maldito vestido. El sastre, don Primitivo, encontró su taller destrozado una mañana, telas rasgadas, hilos enredados formando palabras incomprensibles en las paredes y el maniquí donde había probado el vestido de Ximena con la cabeza arrancada. Dolores Ruiz se encerró en su casa y no volvió a salir. Los vecinos que se asomaban por las ventanas la veían sentada frente al altar que había montado con fotos de Ximena, rezando sin parar, hablando sola. «Perdóname, hija», murmuraba una y otra vez. No sabía lo que te hacía». Su cabello se volvió completamente blanco en cuestión de semanas. Murió 6 meses después, y cuando encontraron su cuerpo, tenía las manos aferradas a un trozo del velo de novia de Ximena que había guardado como reliquia. Pero la historia no terminó ahí. 10 años después de la muerte de Ximena, un joven historiador llamado Alberto Vega llegó a San Miguel de las Cruces investigando leyendas locales para su tesis doctoral. Era un hombre escéptico, de 28 años, que no creía en fantasmas ni maldiciones. Cuando escuchó la historia de la novia enterrada con su vestido blanco, se rió y decidió que sería el tema perfecto para un capítulo sobre supersticiones rurales. Alberto alquiló una habitación en la única posada del pueblo y comenzó a entrevistar a los ancianos. La mayoría se negaba a hablar de Ximena. «Eso es cosa del pasado», decían esquivos. «Mejor dejarlo así». Pero había una mujer, doña Remedios, de 82 años, que accedió a contarle todo bajo la condición de que nunca revelara su nombre en su investigación. Fue ella quien le habló de Daniel Morales, el músico que había desaparecido misteriosamente justo antes de la boda. «Yo sé lo que le pasó a ese muchacho», dijo doña Remedios con voz temblorosa, sus manos artríticas aferrando una taza de té de manzanilla. «Mi difunto esposo trabajaba en las tierras de los castellanos. Una noche, 2 días antes de la boda, vio algo que no debió ver». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Vio a Rodrigo y a 2 de sus hombres llevando un bulto envuelto en lona hacia la barranca del río. El bulto tenía forma de cuerpo. Mi esposo nunca dijo nada por miedo, pero antes de morir me lo confesó. Siempre creyó que era el cuerpo de ese músico que andaba tras Ximena. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Está diciendo que Rodrigo Castellanos mató a Daniel Morales?». «No puedo probarlo», respondió doña Remedios. «Pero sí sé que el cuerpo de ese muchacho nunca apareció, y sé que Rodrigo era un hombre celoso y controlador. Todo el pueblo sabía que Ximena no lo amaba. Quizás se enteró del romance secreto y decidió eliminar al rival antes de la boda». La anciana se santiguó.
Si eso es verdad, entonces Jimena murió de corazón roto, sabiendo que el hombre que amaba estaba muerto y que iba a casarse con su asesino. Esa revelación cambió completamente la investigación de Alberto. Ya no era una simple leyenda urbana, era un posible crimen sin resolver. Decidió investigar más a fondo. Fue a los archivos municipales y descubrió que efectivamente se había reportado la desaparición de Daniel Morales en febrero de 1996, pero la investigación se cerró rápidamente sin resultados. Los castellanos tenían mucha influencia en el pueblo, y era fácil imaginar que habían presionado a las autoridades locales para olvidar el asunto. Alberto también encontró algo más inquietante. Rodrigo Castellanos había muerto en 2005, apenas 9 años después de la muerte de Jimena. Según el certificado de defunción, había sufrido un ataque al corazón mientras trabajaba en sus campos. Pero cuando Alberto habló con el médico que había firmado el certificado, el anciano don Héctor Salinas, el mismo que había examinado el cuerpo de Jimena, el hombre se puso pálido. «No debería decirte esto», murmuró don Héctor, mirando nerviosamente a su alrededor en su pequeño consultorio. «Pero ya soy viejo y pronto estaré muerto también. Que Dios me perdone por haber callado tanto tiempo». Respiró profundo. Rodrigo no murió de ataque cardíaco. Cuando llegué a donde estaba su cuerpo, sus ojos estaban abiertos, llenos de terror absoluto. Tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado, pero no había nadie cerca. Sus trabajadores lo encontraron solo en medio del campo, tirado junto a su arado. Y hay algo más. Don Héctor bajó la voz hasta convertirla en susurro. Cuando lo examiné, encontré pétalos de azucena en su boca y en sus bolsillos. Azucenas blancas como las que llevaba Jimena en su funeral. Alberto salió del consultorio con la piel erizada. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama de la posada, pensando en Jimena, en Daniel, en Rodrigo, en toda esa tragedia entrelazada. Cerca de la medianoche, escuchó música. Una guitarra tocando suavemente en la distancia. La melodía era triste, hermosa, como un lamento que venía de muy lejos. Se levantó y miró por la ventana. La calle estaba desierta, iluminada apenas por la luna llena que había aparecido entre las nubes. La música parecía venir del cementerio. Alberto, impulsado por una mezcla de curiosidad académica y algo más oscuro que no podía explicar, decidió ir a investigar. Se vistió rápidamente, tomó su linterna y salió a la noche fría. El cementerio de San Miguel de las Cruces estaba a 10 minutos caminando desde la posada. Las rejas de hierro crujieron cuando Alberto las abrió. La música seguía sonando, más clara ahora. Definitivamente era una guitarra, tocando una canción de amor antigua que su abuela solía cantarle cuando era niño. Caminó entre las tumbas. Su linterna, iluminando los nombres grabados en las lápidas carcomidas por el tiempo. Entonces la vio. En el fondo del cementerio, junto a un ciprés centenario, había una tumba más cuidada que las demás. La lápida era de mármol blanco, simple pero elegante. Decía Jimena Ruiz, 1973-1996, que descanse en paz la que nunca pudo ser esposa. Y frente a esa tumba, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, había un hombre joven tocando una guitarra. Alberto se quedó paralizado. El hombre era real, sólido. No era una aparición translúcida como los fantasmas de las películas. Vestía ropas antiguas, de los años 90, y su cabello negro caía sobre sus hombros mientras sus dedos acariciaban las cuerdas de la guitarra con maestría. No parecía darse cuenta de la presencia de Alberto. «¡Hola!», llamó Alberto con voz temblorosa. El hombre dejó de tocar bruscamente y levantó la vista. Sus ojos eran profundamente tristes, oscuros como pozos sin fondo. Durante un momento que pareció eterno, ambos se miraron en silencio. Luego el hombre habló. «¿También puedes verme?», preguntó con voz ronca.
como quien no ha usado sus cuerdas vocales en mucho tiempo. Pensé que solo ella podía verme. ¿Quién eres?, preguntó Alberto, aunque en el fondo de su alma ya lo sabía. Daniel, respondió el hombre. Daniel Morales, o lo que queda de él. Se puso de pie lentamente. Vengo aquí todas las noches, desde que morí. Toco para ella, para disculparme por no haber llegado a rescatarla. Pero no fue mi culpa. Rodrigo me encontró en la capilla la noche que iba a llevarme a Ximena. Me golpeó, me arrastró hasta la barranca y me arrojó al río. Morí ahogado, con su nombre en mis labios. Alberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. Entonces es verdad, Rodrigo te mató. Y después dejó que Ximena muriera creyendo que la había abandonado. Continuó Daniel con amargura. Ella se envenenó pensando que yo la había traicionado, que me había ido sin ella. Murió con el corazón roto, llena de desprecio hacia mí. Por eso estoy atrapado aquí, por eso ella también está atrapada. Nuestro amor quedó incompleto, manchado por la mentira y la traición. Pero Rodrigo está muerto, dijo Alberto. Ya pagó por lo que hizo. Daniel sonrió con tristeza. ¿Crees que fue casualidad? Ximena lo encontró. Su espíritu vagó por años buscando la verdad, y cuando finalmente la descubrió, se cobró su venganza. Yo estuve ahí aquella noche en el campo. Vi cómo ella se materializó frente a él con su vestido de novia, cómo le mostró visiones de mi muerte, cómo le hizo sentir el mismo terror y desamparo que ella sintió. Rodrigo murió con el sabor de las azucenas en la boca, las mismas flores que ella llevó a su tumba. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó Alberto. «Si ya se hizo justicia, ¿por qué no pueden descansar?». Daniel miró la tumba de Ximena con infinita tristeza. «Porque ella sigue enojada, no solo con Rodrigo, sino conmigo también por no haber sido más fuerte, con su madre por haberla obligado, con el mundo entero por no dejarla ser libre. Su rabia la mantiene encadenada a ese vestido blanco, a esa tumba, y mientras ella no encuentre paz, yo tampoco puedo irme. Estamos condenados a estar cerca, pero separados, viéndonos pero sin poder tocarnos, amándonos pero incapaces de consumar ese amor». Una brisa helada recorrió el cementerio. Las hojas del ciprés susurraron como voces antiguas, y entonces Alberto la vio. Emergiendo de entre las sombras, flotando más que caminando, apareció Ximena. Su vestido de novia brillaba con luz propia en la oscuridad, pero estaba manchado de tierra y moho. Su velo cubría parcialmente su rostro, pero Alberto podía ver sus ojos, llenos de una tristeza tan profunda que le dolió el alma solo mirarla. «Ximena», susurró Daniel, y en su voz había tanto amor y tanto dolor que Alberto sintió ganas de llorar. Ella lo miró en silencio, luego posó sus ojos en Alberto. «¿Por qué has venido?», preguntó. Su voz era como el viento entre las tumbas, suave pero penetrante. «¿Vienes a juzgarme como todos los demás? ¿A decirme que debí ser más fuerte, que debí rebelarme, que debí elegir diferente?». «No», respondió Alberto con sinceridad. «Vengo a contar tu historia, la verdadera historia, para que la gente sepa lo que te hicieron, para que tu nombre no sea solo un cuento de terror, sino el testimonio de una injusticia». Ximena lo estudió con esos ojos que habían visto más allá del velo de la muerte. «¿Y crees que eso me dará paz? ¿Crees que el reconocimiento de extraños puede sanar décadas de dolor?». «No lo sé», admitió Alberto, «pero creo que quedarse atrapada en la rabia solo perpetúa el sufrimiento. Rodrigo está muerto, tu madre está muerta, todos los que te hicieron daño han pagado. Solo quedan ustedes dos, amándose pero incapaces de estar juntos porque el odio se interpone». Daniel se acercó a Ximena, aunque mantuvo una distancia respetuosa. «Él tiene razón, mi amor.
He tocado para ti cada noche durante 30 años. He esperado, he llorado, he rogado, pero mientras sigas aferrada a ese vestido, a esa rabia, nunca podremos estar verdaderamente juntos, ni siquiera en la muerte. Jimena comenzó a llorar. Las lágrimas que caían de sus ojos eran como gotas de luz, etéreas y hermosas. Me prometiste que vendrías por mí, sollozó. Me prometiste que seríamos libres. Y lo lamento con cada fibra de mi ser, respondió Daniel. Pero no te abandoné por elección. Morí intentando llegar a ti. Y si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría, pero no puedo. Solo puedo ofrecerte lo que soy ahora, un espíritu que te ama más allá de la muerte, esperando que finalmente me perdones y me dejes acercarme. Alberto observaba la escena con el corazón acelerado. Podía sentir la intensidad de las emociones que fluían entre esos dos espíritus atormentados. Sin saber exactamente por qué, se encontró hablando. Jimena, tu historia merece ser contada no como un cuento de terror, sino como lo que realmente es, una tragedia de amor, control y pérdida. Pero para que tenga un final verdadero, tú debes escribirlo. Tú debes decidir si esta historia termina en odio o en perdón. Hubo un largo silencio. El viento se detuvo. Hasta las hojas dejaron de susurrar. Y entonces, muy lentamente, Jimena extendió su mano hacia Daniel. Él la miró con incredulidad mezclada con esperanza. Cuando sus dedos finalmente se tocaron, una luz suave comenzó a emanar de donde sus manos se unían. «Perdóname tú a mí», susurró Jimena, «por haber dudado de ti, por haber muerto creyendo que me habías traicionado, por haber dejado que la amargura me consumiera durante tanto tiempo». Daniel la abrazó y por primera vez en 30 años sus cuerpos espectrales se fundieron en un abrazo que parecía sólido y real. El vestido de novia de Jimena comenzó a cambiar, las manchas de tierra desaparecieron, el moho se desvaneció. La seda volvió a ser blanca pura, brillante como la primera vez que se lo puso. «Es hora de irnos», dijo Daniel suavemente, «juntos, como siempre debió ser». Jimena asintió. Miró a Alberto una última vez. «Cuéntala», dijo. «Cuenta nuestra historia para que ninguna otra joven tenga que pasar por lo que yo pasé, para que ninguna madre obligue a su hija a casarse sin amor, para que el mundo sepa que algunas jaulas están hechas de seda y encaje, pero siguen siendo jaulas». Alberto asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Observó mientras las dos figuras comenzaban a desvanecerse, sus formas volviéndose cada vez más translúcidas. Daniel tenía su guitarra en una mano y abrazaba a Jimena con la otra. Ella se apoyaba en su hombro, finalmente en paz. «¿A dónde van?», logró preguntar Alberto. «¿A dónde deberíamos haber ido hace 30 años?», respondió la voz de Daniel, ya casi un eco, «a ser libres». Y entonces desaparecieron. El cementerio quedó en silencio absoluto. Alberto se quedó parado frente a la tumba de Jimena durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente miró hacia abajo, notó algo. La lápida había cambiado. Donde antes decía «que descanse en paz la que nunca pudo ser esposa», ahora decía simplemente «Jimena Ruiz, amada y libre al fin». A la mañana siguiente, Alberto visitó una última vez a doña Remedios para agradecerle por haberle contado la verdad. La encontró en su jardín, regando sus flores. Cuando él le contó lo que había vivido en el cementerio, la anciana no pareció sorprendida. «Sabía que alguien vendría eventualmente», dijo con una sonrisa cansada. «Alguien que pudiera ver más allá de la leyenda y encontrar a las personas reales detrás de ella. Me alegra que hayas sido tú». Se inclinó y cortó un ramo de azucenas blancas de su jardín. «Lleva estas a su tumba. Ya no necesitará más después de hoy, pero es una forma de honrar su memoria».
Alberto tomó las flores y regresó al cementerio a plena luz del día. Esta vez el lugar se sentía diferente, más ligero, como si un peso antiguo hubiera sido levantado. Puso las azucenas sobre la tumba de Jimena y se quedó ahí un momento en silencio. «Gracias», susurró al aire. «Gracias por confiar en mí tu historia». No hubo respuesta, pero Alberto sintió una calidez inexplicable, como si una presencia benévola lo hubiera tocado brevemente antes de partir para siempre. 5 años después, Alberto publicó un libro titulado La novia de San Miguel, una historia de amor, control y redención. Se convirtió en un éxito inesperado, no solo por el elemento sobrenatural, sino por la forma en que expuso las realidades de los matrimonios arreglados, el control familiar y la falta de agencia que muchas mujeres experimentaban en las comunidades rurales tradicionales. El libro desató conversaciones importantes en toda la región sobre autonomía, consentimiento y el verdadero significado del amor. En San Miguel de las Cruces, el pueblo al principio se molestó por la exposición mediática, pero gradualmente la actitud cambió. Las mujeres jóvenes comenzaron a visitar la tumba de Jimena no con miedo, sino con respeto, dejando flores y notas de agradecimiento. «Gracias por hablarnos», decía una. «Tu historia me dio valor para decir no», decía otra. La tumba se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para aquellas que buscaban fuerzas para elegir su propio camino. El padre Tomás, el nuevo sacerdote del pueblo, consagró una misa especial en memoria de Jimena y Daniel. Habló de amor verdadero, de perdón y de cómo hasta en las historias más oscuras puede encontrarse luz si estamos dispuestos a buscarla. Muchos lloraron durante esa misa. Algunos por Jimena, otros por sus propias historias no contadas, y otros simplemente por la belleza trágica de todo aquello. La vieja capilla abandonada, donde Jimena y Daniel solían reunirse, fue restaurada por un grupo de voluntarios del pueblo. La convirtieron en un pequeño museo dedicado a su memoria, con fotografías antiguas de ambos, copias de las cartas que Jimena había escrito y una réplica de la guitarra que Daniel solía tocar. En una pared colgaron una placa que decía: «En memoria de aquellos que amaron pero no pudieron elegir, que sus historias nos recuerden que el amor real siempre debe ser libre». Alberto regresó a San Miguel de las Cruces varios años después para ver lo que había hecho su libro. Caminó por las calles que ahora conocía tan bien y visitó la capilla museo. Se quedó sorprendido al ver cuántas personas la visitaban, especialmente jóvenes parejas que venían a prometer que su amor sería diferente, que elegirían libremente y respetarían las elecciones de los demás. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su hotel, una joven se le acercó. Tendría unos 20 años, ojos brillantes y una sonrisa tímida. «¿Es usted Alberto Vega?», preguntó. Cuando él asintió, ella continuó: «Quería agradecerle. Mi familia quería comprometerme con un hombre que yo no amaba. Leí su libro y encontré el valor para decir que no. Fue difícil, mi familia se enojó, pero finalmente lo entendieron. Ahora estoy estudiando medicina en la capital y soy feliz. Todo gracias a la historia de Jimena». Alberto sintió lágrimas picando en sus ojos. «No me agradezcas a mí», dijo suavemente. «Agradécele a ella. Yo solo fui el mensajero». Esa noche, Alberto visitó el cementerio una última vez. Las rejas habían sido reparadas y ahora había lámparas solares que iluminaban los caminos. La tumba de Jimena estaba cubierta de flores frescas, como siempre. Se sentó en un banco cercano y simplemente observó. «Lo lograste», dijo en voz alta. «Tu historia cambió cosas, salvó a personas, le dio voz a aquellos que no podían hablar. Espero que donde sea que estés ahora, con Daniel, puedas sentirlo. Espero que sepas que no moriste en vano». Un viento suave sopló entre los árboles, llevando consigo el aroma de azucenas. Y por un momento,
Alberto hubiera jurado que escuchó la risa de una mujer joven, libre y feliz, mezclándose con las notas de una guitarra tocada por manos amorosas. Al día siguiente, mientras Alberto preparaba su viaje de regreso a la capital, recibió una carta. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja de papel con una escritura elegante y antigua. Decía: «Querido amigo, no sabemos cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. Finalmente pudimos partir juntos, sin el peso del odio ni el dolor del malentendido. Pero antes de irnos completamente, quisimos dejarte saber algo importante. Hay muchas otras historias como la nuestra en este país, en este mundo. Novias que murieron antes de poder elegir, amores que fueron destruidos por el control y la tradición, espíritus que todavía vagan buscando justicia. Si estás dispuesto, encuentra esas historias también. Dales voz. Que nuestro final sea el comienzo de algo más grande, con amor eterno, X y D». Alberto dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto a sus notas de investigación. Sabía que su trabajo no había terminado. Había encontrado su propósito: ser la voz de aquellos que no podían hablar, contar las historias que el mundo prefería olvidar, iluminar las tragedias ocultas detrás de las leyendas urbanas. 20 años han pasado desde entonces. Alberto Vega se convirtió en uno de los historiadores más respetados de México, especializado en historias no contadas de mujeres que sufrieron bajo sistemas de control patriarcal. Ha escrito 12 libros, cada uno dedicado a una historia diferente, cada uno ayudando a sanar heridas antiguas. Pero La novia de San Miguel sigue siendo su obra más querida, la que inició todo. En San Miguel de las Cruces, la tumba de Ximena ya no es un lugar de terror, sino de inspiración. Las leyendas sobre apariciones fantasmales han disminuido, reemplazadas por historias de esperanza y cambio. El pueblo ha evolucionado, las actitudes han cambiado, y las jóvenes de la región ahora crecen sabiendo que tienen derecho a elegir su propio destino. Algunos habitantes mayores todavía cuentan que en noches de luna llena, si caminas cerca del cementerio muy tarde, puedes escuchar música de guitarra y una risa suave, dulce, como la de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el universo. Ya no es un sonido que asuste, sino uno que reconforta. Es el recordatorio de que incluso las historias más oscuras pueden encontrar luz, que el amor verdadero puede superar hasta la muerte misma, y que a veces los finales más tristes pueden transformarse en comienzos hermosos. Doña Remedios murió pacíficamente en su sueño a los 94 años, con una sonrisa en los labios. En su testamento dejó instrucciones de que fuera enterrada cerca de la tumba de Ximena. «Quiero descansar cerca de ella», había escrito. «Pasé mi vida callando verdades por miedo. Que mi muerte sea mi forma de estar cerca de aquellos que tuvieron el valor que a mí me faltó». Don Héctor Salinas confesó públicamente antes de morir que había ocultado la carta suicida de Ximena y los verdaderos síntomas del envenenamiento. «Pensé que protegía a la familia», dijo en una entrevista publicada después de su muerte. «Pero solo prolongué el sufrimiento. Si hubiera sido valiente desde el principio, quizás otras tragedias se habrían evitado. Que mi confesión sirva de lección. La verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que una mentira cómoda». La familia Castellanos, o lo que quedaba de ella, eventualmente vendió todas sus tierras y se mudó a otra región. El nombre Castellanos se volvió sinónimo de vergüenza en San Miguel de las Cruces. La casa que Rodrigo había construido para Ximena y él fue demolida, y en su lugar se construyó un centro comunitario para mujeres, donde se ofrecen clases de oficios, asesoría legal y apoyo psicológico. En una de las paredes de ese centro cuelga una fotografía ampliada de Ximena, tomada cuando tenía 20 años, antes de que su vida se complicara. En la foto está sonriendo genuinamente,
mirando algo fuera de cámara con ojos llenos de esperanza. Debajo de la foto hay una placa que dice Ximena Ruiz, 1973-1996. Su historia nos enseñó que cada mujer merece elegir su propio camino. Nunca la olvidaremos. Y es verdad, nadie la ha olvidado. Ximena se ha convertido en más que una leyenda o un fantasma. Es un símbolo, una inspiración, un recordatorio constante de que detrás de cada historia de terror hay una persona real con sueños, esperanzas y el derecho fundamental a la autodeterminación. Alberto Vega, ahora con 58 años, todavía recibe cartas de personas que han leído su libro. Algunas son de mujeres agradeciéndole por darles valor para dejar relaciones abusivas. Otras son de hombres reflexionando sobre cómo el control disfrazado de amor destruye vidas. Y algunas son simplemente de lectores que fueron tocados por la belleza trágica de una novia que nunca llegó al altar, pero que, al final, encontró el amor eterno. Guarda todas esas cartas en una caja especial en su estudio. A veces, cuando tiene un día difícil o duda del impacto de su trabajo, las lee para recordar por qué hace lo que hace. Y cada vez que termina de leer, mira la única fotografía que tiene en su escritorio. Una imagen borrosa que tomó esa noche en el cementerio, segundos antes de que Ximena y Daniel desaparecieran. En la foto apenas se distinguen dos figuras abrazadas, rodeadas de una luz suave. Es imposible probar que sea real, pero para Alberto es suficiente. La historia prohibida de la novia enterrada con su vestido blanco ya no es prohibida. Se enseña en escuelas como ejemplo de las consecuencias de negar agencia a las mujeres. Se discute en universidades como caso de estudio sobre tradiciones dañinas. Se cuenta en familias como advertencia de lo que sucede cuando el orgullo y el control se anteponen al amor verdadero. Y en San Miguel de las Cruces, en noches claras cuando la luna llena ilumina el cementerio, todavía hay quienes juran que pueden ver una figura en vestido blanco caminando entre las tumbas, pero ya no inspira miedo. Ahora, cuando la ven, sonríen y susurran: sigue tu camino, Ximena, vuela libre con tu amor, porque al final esa es la verdadera historia de Ximena Ruiz. No la de una novia maldita que aterroriza a los vivos, sino la de una mujer que incluso en la muerte encontró la forma de hacer que su voz importara, que su dolor tuviera significado y que su amor trascendiera todas las barreras que el mundo había puesto entre ella y su felicidad. Nadie la olvida, y eso en sí mismo es su victoria final.